¿Sí? Bien. Voy a tratar de, a ver, pero no está, a ver, perdón, bueno. Lo primero que quería era, ahí está. ¿Ahora se ve o no se ve? Sí, sí, ¿Se ve la pantalla completa? Porque sí. yo tengo dos monitores y me fue al otro monitor, no sé si se perdió. Sí, tenés que cambiar el orden del monitor, si no Bueno, eso es un se lío. ve bien O sea, así. no se ve entonces en pantalla completa ahora. Sí, pero también vemos la diapo que viene, pero Se bien. ve donde muevo el mouse, se ve donde muevo Sí, el mouse, sí, sí. o acá. Bueno, porque si no, lo que puede es mostrarlo acá, así. No Ok, sé si esto será Así se ve. suficiente, aunque se vea, Sí, sí, aunque se sí. vea a la izquierda el orden de la diapositiva, se ve. Bueno, perfecto. Entonces lo primero que quería era aclarar que todos tenemos claro que vamos a desarrollar o estamos interesados en un modelo mecanístico o aplicativo, como mencionaba ayer, pero lo importante es, y va a ser el énfasis de lo que quería discutir hoy, es cómo expresar ese modelo mecanístico de acuerdo a diversos grados de agregación. El primer modelo desarrollado sobre la enfermedad de Chagas del año 69 era totalmente agregado. Es decir, era un modelo simplemente de un proceso catalítico con una ecuación diferencial sumamente sencilla, donde se hizo lo clásico. Es decir, se planteó la ecuación, se resolvió la ecuación que dio una ecuación integrada y luego con base a se estimaron los parámetros A y B y se testeó el ajuste. Eso es lo que justamente yo creo que a nosotros no nos interesa en estos momentos. Por eso voy a perder un poquito de tiempo en mostrar como un ejemplo puramente de un ejercicio, digamos, académico, la diferencia en términos de vinchucas entre un modelo agregado como el que acabo de mostrar, de un modelo catalítico a un modelo de cierto diferente grado de agregación. El modelo agregado, por ejemplo, podría expresarse en función del número, se ve el puntero, ¿no? Del mouse. Sí, ¿se ve? Sí. Sí. El número de personas, como un indicador cualquiera que combina la cantidad de personas susceptibles y la cantidad de vinchucas por casa, y cómo eso influye en una medida de la incidencia o nuevos casos de Chagas por unidad de tiempo. Acá tiene una forma diferente de la catalítico, pero no importa. Ahora, este es altamente agregado. Pensemos en un modelo desagregado, para lo cual entonces estos dos variables que están acá, el número de personas en general susceptibles y el número de vinchucas, empezamos a analizar en base a qué van variando, es decir, son función de qué. Por ejemplo, el número de vinchucas en general va a depender, entre otros factores, de la fecundidad de la vinchuca. Es decir, mayor fecundidad, mayor número de huevos puestos por cada vinchuca promedio, implicará que vamos a encontrar en la casa mayor número de vinchucas. Esa fecundidad, a su vez, ¿de qué depende? Depende, entre otros factores, del nivel nutricional de esa vinchuca. Es decir, una vinchuca bien alimentada va a producir un mayor número de huevos, una relación casi lineal, muy bien conocida, hasta se puede determinar cuál es la cantidad en miligramos de sangre necesaria para producir un huevo. Entonces, ese nivel de nutricional de la vinchuca, a su vez, ¿de qué depende? Entre otros factores, va a depender del número de hospederos. Pongamos en este caso, estamos simplificando que nos referimos solo al número de personas en la casa. Puede haber perro, puede haber gallina, puede haber comadreja, lo que sea. Entonces, mayor número de personas es mayor fuente de alimento, por lo cual el nivel nutricional de las vinchucas va a ser mayor. Entonces, a su vez, el nivel nutricional de las vinchucas, ¿de qué puede depender? Entre muchas otras cosas, va a su vez afectar a
estímulo de los propioceptores. Indican al azúcar, le mandan una señal de que tiene que empezar a buscar alimento. Ese estímulo de los propioceptores, a su vez, ¿de qué depende? Entre otros factores, de varias cosas, pero afecta a el comportamiento de búsqueda de hospedero, es decir, de fuentes de sangre. A su vez, ese comportamiento de búsqueda, ¿de qué puede depender? Entre otras cosas, de varias más, pero afecta, por ejemplo, a la activación entonces de los sensores térmicos. Es decir, la vinchuca empieza a buscar diferenciales térmicos que le permitan identificar dónde hay un hospedero que tiene la sangre apropiada que necesita. De manera que eso a su vez va a llevar finalmente a que la activación de los sensores térmicos permita que haya una ingesta sanguínea, que volvemos acá, incide sobre. Entonces, esto es un ejemplo, como muchos otros que se pueden inventar, en donde se ve que podemos incorporar cada vez mayor número de variables dinámicas que van a influir para explicar los procesos dinámicos que nos interesa dilucidar. Ahora bien, entonces repasemos básicamente, si queremos hacer un modelo de la transmisión de Chagas, es muy simple. Debemos tener un conocimiento de las causas de cada eslabón del proceso de transmisión, debemos construir las ecuaciones y debemos verificar esos resultados calculados con parámetros observadas. Ahora bien, punto 1 es un esfuerzo monumental de síntesis, como les contaba ayer, en la base de datos Big3, alrededor de 14.000 referencias bibliográficas sobre enfermedades de Chagas de todo tipo, de manera que establecer los tipos de conocimientos necesarios para el modelado es toda una fenomenal labor de síntesis. Luego, el punto 2 posiblemente es el de menor complicación, porque teniendo matemáticos en el equipo con bastante experiencia, que creo que en nuestro caso no es la parte quizás más dificultosa, y el punto 3 es técnicamente sencillo, la de poder ver la bondad de ajuste de las predicciones de un modelo con los datos de campo o de laboratorio. Técnicamente sencillo, pero muchas veces es complicado por la disponibilidad de datos. Entonces, lo siguiente que quería decirles es, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver que si se cumplieron esas 3 etapas que yo mencionaba, conocemos todas las relaciones de causa-efecto que nos interesan, hemos construido y parametrizado nuestras ecuaciones y hemos verificado que los resultados son coherentes con los datos, ¿qué nos quedaría por hacer? Algo que me parece importante y lo quiero destacar, es, en este marco están esas 3 condiciones que mencionaba antes, pero una vez que está el modelo armado y funcionando, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿son correctas las predicciones o por lo menos razonables? Si la respuesta es no, entonces nos quedan 2 caminos. O ver si hemos estimado mal alguno de los parámetros y por lo tanto el comportamiento del modelo no es satisfactorio, o si los parámetros están bien estimados, evidentemente la estructura del modelo debe tener problemas serios y tenemos que revisarlo totalmente. Si la respuesta fuera sí, nos quedan 2 labores también, fundamentalmente una que es un análisis de estabilidad de tipo comportamiento de estabilidad o puntual en el caso de modelos analíticos, que no creo que sea nuestra situación en modelos muy complejos, o un análisis de sensibilidad si son modelos de simulación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir identificar los parámetros más críticos de nuestro modelo y que lleva a esto que es poder entender cuáles son los parámetros que realmente gobiernan el sistema. Voy a ir rápido. El nivel de agregación en todo esto viene a guisa de lo siguiente. En la medida que podamos desagregar más y más un modelo, es decir, incluir cada vez más variables, más detalles, más resolución de escala, evidentemente vamos a requerir incorporar nuevos componentes. Es decir, nuevos componentes quiere decir nuevos aspectos de esa realidad que no habíamos incluido o, en última instancia, nuevas variables.
Ahora, al incluir nuevos componentes, esto es muy conceptual, las relaciones no tienen por qué tener realmente la forma que estoy mostrando acá de estas curvas o estas rectas. Al tener nuevos componentes, evidentemente vamos a poder lograr un mejor nivel explicativo de nuestro modelo, que es una de las cosas que buscamos. Pero lo interesante es que la experiencia de modelado, no solo ya de epidemiológico, sino de cualquier tipo de modelado de procesos del mundo real, se ha notado que a medida que por incluir mayores componentes y variables y procesos, el nivel de explicación aumenta, el poder explicativo realmente tiene un óptimo que no es al nivel del mayor número de componentes. Es decir, va a llegar un punto, para ponerlo en dos platos, que cuando ya hacemos el modelo tan complejo, incorporando todos los posibles procesos dinámicos y variables que casi se asemeja a la realidad, entonces entendemos tan poco como cuando queremos mirar la propia realidad. No sé si me expliqué. Eso da para mayor discusión posiblemente, porque es de filosofía de modelado que me parece que a todos nosotros nos puede interesar mucho, pero como no tenemos tiempo, vamos a seguir para adelante. Otra pregunta inmediata que surge es, ok, queremos desagregar para lograr tener mayor poder explicativo. ¿Cómo lo podemos hacer? El proceso se puede aplicar a cada uno de los componentes principales de un modelo. Algunas personas lo llaman a los compartimentos de un modelo, ¿no? Por ejemplo, el vector, como los hospederos y el parásito, están rodeados de un ambiente. O sea, de una manera de no desagregar, es decir, que ese ambiente es constante. Como ya lo mostró Agustín, las temperaturas varían, y hablar que varía la humedad, varía el viento, hay otros factores que también pueden influir. Pero podemos considerar el ambiente constante y de esa manera lo hemos evitado desagregar. Pero también podemos desagregarlo en una cantidad de formas para cada uno de estos compartimentos importantes, el vector, el hospedero y el parásito. O podríamos aceptar, por ejemplo, que el vector pertenece a una sola especie. Ahí no desagregamos. Podría haber más de una especie de vinchuca coexistiendo en un mismo lugar. Pero podemos poner el énfasis solo en una vinchuca que sería la dominante. Pero perdemos muchas otras aspectos que después los voy a mencionar de la coexistencia de más de una especie de vinchuca. Pero a su vez el vector podemos decidir agregarlo y, por ejemplo, diferenciarlo en sus estadios, como hizo Agustín en el modelo de los gallineros de David. Huevos, ninfas, adultos de macho y hembra, etc. O sea, desagregamos. Entonces, hay muchas formas de desagregar. El problema es que a su vez ese nivel de agregación va relacionado con algo que se suele llamar el grado de generalidad de un modelo. Por ejemplo, si queremos que el modelo sea aplicable a una especie vectora cualquiera o a una en particular. Si elegimos una sola especie, quiere decir que vamos a seleccionar no solo los parámetros específicos de esa especie, sino también ciertos aspectos que son propios de esa especie y que a lo mejor entonces hace que ya no lo podamos extrapolar a otra. La pregunta que le hizo Carlos recién a David es un ejemplo. Si se modifica la perturbación del ambiente alrededor de las casas, en el caso de La Rioja, para Triatón la infesta no tiene ninguna importancia porque no hay vinchuca silvestre. Pero en otras especies de vinchuca, o en la misma infestan pero en otro lugar, o en otros lugares donde hay otras especies de vinchuca, donde la dispersión desde un ambiente silvestre a las casas es dominante, ahí entonces nuestro modelo, si solo se hizo para una especie, perdió generalidad. Es lo mismo para los parásitos. Podemos hacerlo para un T. cruzi genérico, como lo vino haciendo hasta ahora Carlos y Gustavo con sus modelos de protección por anticuerpos, o vamos a tener que empezar a diferenciar para todos los posibles DTU que ya se han identificado. Depende entonces del grado de generalidad de nuestro modelo. Si, por ejemplo, quisiéramos empezar a poner las consecuencias a nivel de enfermedad del T. cruzi, o sea, el tipo de lesiones, si son gastrointestinales, cerebrales o
o cardíaca, el tipo de ETU pasa a ser importante. Entonces, si solo tuvimos un tipo de cruce genérico, grado de generalidad para los diferentes tipos de enfermedades se puede haber perdido. Y ni hablar para los hospederos, de acá hay cientos de potenciales especies de mamíferos y aves que sirven de alimento, y que cada una de esas especies pueden llegar a afectar con estos dos conceptos es el de resolución. El nivel de agregación y la generalidad influyen en la manera en que vamos a tener una cierta resolución de nuestro modelo. Resolución me refiero en general a las llamadas unidades de tiempo y unidades espaciales que se van a utilizar en el modelo, que tienen que ser coherentes con los niveles de agregación. Por ejemplo, si diferencio al vector en estadio de desarrollo, huevo, ninfa, adulto, no voy a poder utilizar una unidad de tiempo anual. En un año pasan miles de cosas que hacen que cambie la estructura de la población y por lo tanto tendré que bajar el nivel de resolución de tiempo, ya sea a nivel mensual y posiblemente incluso menos. Todo eso trae una cantidad de problemas de lo que se llama la rigidez del modelo, porque la dinámica de algunos componentes pasa a tener una dinámica de tiempo mucho más acelerada, llamémoslo, que otros componentes. Entonces, ese también traen otros tipos de problemas a nivel de desarrollo de los modelos. Finalmente voy a hacer un ejercicio para ejemplificar esto alrededor del componente del vector, ejemplificando la dinámica del vector, pero apuntando como resultado de la dinámica a un indicador de abundancia de vectores, es decir, de la abundancia poblacional. Entonces, por ejemplo, primero, el ambiente, como mencioné muy brevemente antes, podemos mantenerlo constante. El nivel, los numeritos rojos que le puse acá en cada cajita es el nivel de agregación. Mayor el número que está en la cajita, mayor el nivel de desagregación. Entonces, en el ambiente, yo podría decir, lo mantengo constante a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el día, etc. Entonces, no voy a poder hacer nada muy productivo en términos de efectos del ambiente sobre la dinámica del vector. Podría desagregarlo en temperatura, lluvias, viento, etc. Entonces ahí, como hizo Agustín, se puede ver sus efectos. Podría ir a un nivel aún mayor de desagregación y ver, no importa cómo cambia la temperatura en ese ambiente externo, pero tengo que también reflejarlo en el microclima. Ahí tengo un nuevo nivel de desagregación. Cada uno de ellos va a tener su efecto sobre esa dinámica que lleva a la abundancia. Voy a hacerlo breve por la escasez de tiempo. Acá en gris está todo lo que tiene que ver con las otras especies que acompañan a las vinchucas. Entonces, esas otras especies pueden ser depredadores, parásitos y hospederos, nada más que por poner algunas, que engloban la mayoría. Yo podría desagregar a su vez hospederos en aves, mamíferos y separar el hombre por su importancia epidemiológica. Y también podría decir cómo esas aves, mamíferos y el hombre intervienen en la dieta del alimento que toman las vinchucas. Podría ir un nivel más allá y decir, bueno, el metabolismo influye en esa dieta y lo mismo que el comportamiento, como vimos en esa gráfica de desagregación que mostré antes. Y todo eso, desde luego, estas flechitas van a parar acá en la caja de la dinámica del vector. También hay otros aspectos de otras especies que podría ser lo de otros triatominos, pero no solo por el punto de vista epidemiológico, sino también por los fenómenos de exclusión competitiva, cuando las dos especies de vinchuca en realidad compiten por los mismos hospederos. Entonces todo esto, lo mismo puede pasar con la dispersión y los movimientos espaciales, lo mismo puede pasar con la vista que podemos desagregar y desagregar cada vez más. Acá está la vegetación, podríamos ir más allá de la vegetación e ir a los microclimas, a cada tipo de refugio que utiliza la vinchuca, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacerlo breve, entonces, todo eso con proceso de desagregación van a influir en la dinámica de la transmisión, pero van a ser influidos por actividad de control. Así que imagínense que además de toda esta desagregación posible, va a haber vínculos con otros componentes o
compartimentos, llamémoslo, de un modelo multicausal, multiescala y multiresolución. Entonces, imagínense que cada una de estas otras cajitas, como la acción de control, puede ser poco desagregada o más desagregada, y esa decisión va a influir en su conexión con todo esto. La dinámica de la transmisión la podemos considerar desagregada, menos desagregada, y según lo hagamos va a cambiar su relación con todos estos otros. Por eso, para ir cerrando, ¿cómo podemos proceder para tratar de poner un poquito de orden y armarnos un esquema que nos permita proceder hacia el armado de ese modelo? Para eso, creo que no hay prácticamente ninguna receta. Son dilemas frecuentes y críticos, por de alguna manera algunos dicen de que el modelado es una especie de arte, y a veces la pregunta clave está en preguntarnos ¿cómo hago para decidir qué dejo afuera? Esa es casi la palabra esencial. Por eso me gustó siempre la definición de modelado que ha dado un ecólogo canadiense llamado Holling, que los modelos son como una especie de caricatura de la realidad. ¿Por qué? Porque igual que las caricaturas, simplifican y distorsionan. Y esto como énfasis por lo siguiente: al simplificar y al hacer nosotros un modelo simplificado, estamos intencionalmente dejando fuera del análisis ciertas variables, componentes o procesos. De alguna manera tenemos que justificar en esas decisiones si afectan o no el objetivo buscado por el modelo. Es decir, no es grave simplificar, siempre y cuando realmente se respete el obtener el objetivo buscado. Lo mismo al distorsionar, que es como decir, le doy más peso a ciertas relaciones que a otras, o le doy más información a ciertos elementos del modelo que otra, o incluyo más interacciones complejas en algunos compartimentos que en otros. No importa mucho que se distorsione, como lo hace la caricatura, que al fin y al cabo refleja, una buena caricatura permite identificar rápidamente a la persona caricaturizada, pero entonces tenemos que ver si al simplificar y distorsionar no nos ha afectado el objetivo buscado en la actividad de modelaje. Entonces, para ese proceder, yo lo que propongo es elegir un cierto número de componentes que creo que podría ser el llamado gran modelo de multiescala. Propongo estos que no necesariamente tienen que ser los definitivos, lo traigo como una propuesta para que ustedes vean cuáles valen la pena mantener, cuáles faltan, cuáles sobran. El dinámica del vector como el anterior, que se le agregan las dinámicas de las acciones de control, la dinámica de transmisión, la dinámica del propio parásito y finalmente el efecto sobre el hombre en lesiones, en terapéutica y en vacunas. Creo que la gente de este taller está más o menos cubriendo casi todo esto. Yo me hice el esfuerzo, porque no los conozco a todos, David, Miriam y Agustín, por lo que he visto hoy, cubrir la dinámica del vector, acciones de control, Soledad, Marina y el propio David, dinámica del Tecruci, Carlos, Gustavo y quizás Tatiana, no lo sé bien. Dinámica de la transmisión, podría yo ayudar algo ahí. No tengo mucha idea de lesiones de terapéutica de vacunas porque quizás no fui algún médico con habilidad de modelado, a lo mejor en el trabajo que hicieron Carlos y Gustavo conocen a algunos médicos con esa preparación, pero todavía no los tengo. Pero en ese proceso de ir definiendo todo lo que queda fuera, en cada uno de los componentes, tenemos que tener presente que hay un factor adicional que es analizar la cantidad y disponibilidad de datos para poder parametrizar cada uno de esos componentes, ya que si no queda como un ejercicio de modelado en el aire. Porque podemos hacerlo, sin duda alguna, podemos darle valores razonables a los parámetros, sin duda alguna, pero hasta que no tenemos datos para poner a prueba si esa estructura el modelo y si esa parametrización ha sido satisfactoria, sigue siendo un ejercicio en el aire.
Útil sin duda alguna porque tiene digamos, aspectos positivos de ayudarnos a entender, plantear hipótesis, etcétera, pero sigue siendo un ejercicio en el aire. De manera que la disponibilidad de datos debe estar siempre presente cuando armamos cada uno de estos componentes y definimos el nivel de desagregación y de resolución. Recuerden también de que la disponibilidad de datos es una exigencia importante no solo por el rol que juega, sino porque unos pocos datos tampoco no son suficientes con un subconjunto de datos diferentes que van. No, Un enfoque. no sé si soy yo o se me corta bastante, no escucho a Jorge ahora. No, yo lo perdí Cortó la también. última parte. Ah, Sí, entonces cuando hubo entró una esta diapo se interrupción. cortó. Ok. Sí, ya se me cortó ver, el tiempo, ¿puedo No, seguí terminar nomás. acá? O... bueno. No. Yo propongo esto que llamo enfoque adaptativo. Es una especie de encarar la cosa por aproximaciones sucesivas, es decir, ir aprendiendo sobre la marcha. Hagamos un ejemplo de ese ejercicio de aproximaciones sucesivas sobre cualquier componente, por eso lo llamo componente X. Entonces, primero podríamos plantear un modelo con un cierto nivel de desagregación somero. Somero quiere decir, nada, como la palabra somera lo dice, intermedio, aproximado, ni muy catalítico, como ese modelo que mostré al comienzo, ni tampoco súper detallado. Eso lo verá cada uno en su comportamiento de acuerdo a su conocimiento de los problemas. Ahí surge la lista de variables, de procesos y de parámetros necesarios para ese nivel de agregación. Entonces, la primera pregunta que yo me haría sería, una vez que están definidos los objetivos y que ya se ha hecho la revisión bibliográfica, saber qué datos contamos. El tipo de ese nivel de desagregación somero, antes de armar el modelo en detalle, simplemente como un ejercicio conceptual, ¿va a producir un tipo de salida compatible con los objetivos? Si la respuesta sí, seguimos adelante. Si la respuesta no, quiere decir que tendremos que eventualmente buscar un mayor nivel de agregación, eventualmente. Y ahí volvemos entonces a ver qué nueva lista de variables, qué nueva lista de pesos, qué tipo de parámetros vamos a necesitar. Supongamos que llegamos a una donde la respuesta es sí, entonces ahora nos hacemos otro tipo de pregunta. Por ejemplo, dado ese nivel de agregación que satisface los objetivos, ¿hay datos suficientes que saldrán de esa revisión bibliográfica que debemos estar haciendo de forma casi permanente? Y la otra pregunta es, ¿estos listas de variables, procesos y parámetros reflejan los conocimientos de los procesos de acuerdo a esa revisión bibliográfica que estamos haciendo, es decir, lo último que hacemos? Si la respuesta llegara a ser no, es decir, no hay suficientes datos, tengo que cambiar la agregación. Acá es donde viene la parte complicada, porque si no hay suficiente datos, a lo mejor la agregación tiene que ser reducida en alguna parte del componente y agregada en otras. No hay una regla clara ahí. Si la respuesta es claramente no, entonces tendré que ver cómo hago. Pero acá surge otra pregunta, y es la relación con los demás componentes. Acuérdense de que acá si trabajamos en equipo, por ejemplo, Carlos y Gustavo dominan el tema del parásito y el sistema de protección del hospedero. Pero ellos van a necesitar datos de otros compartimentos. Y ellos a su vez van a producirle datos de salida a otros compartimentos. Entonces la interacción entre los compartimentos X acá va a ser muy importante. No solo hay que preguntar si cada compartimento satisface los objetivos definidos y es compatible con los datos, con los procesos, sino además está en un nivel de agregación útil para las necesidades de los otros compartimentos.
o componente. Entonces, sí, hasta que lleguemos a un nivel por prueba y ensayo de esas aproximaciones sucesivas, en que habrá algún sí que nos permita aceptar el nivel de agregación de ese compartimento, tanto porque las salidas son útiles a los demás compartimentos o las exigencias a los demás compartimentos también están satisfechas y entonces podemos aceptar un cierto nivel de agregación. Esto, les confieso, lo inventé anoche, medio tarde, cansado, a eso a las 11 de la noche, y fue medio improvisado, así que no sé si tendrá mucho sentido, pero era atirando un poquito algunas ideas. Para ir terminando y a guisa de resumen y conclusiones. Primero, es importante que el nivel de agregación se preste a un análisis de estabilidad y sensibilidad. A veces se presta, a veces no se presta. Hay niveles de agregación muy simplotes, donde el nivel de sensibilidad no se puede llevar a cabo, para identificar los primeros parámetros. También tiene que permitir el nivel de agregación detectar ciertos umbrales entre variables. Casi todos los sistemas dinámicos suelen habernos mostrado en todos los sistemas que se han modelado, no solo epidemiológicos, que generalmente la naturaleza da sorpresas. Hay comportamientos donde los umbrales juegan un papel importante. Sería importante ver si los modelos a desarrollar están en un nivel de desagregación que permite ver comportamientos de umbrales de la variable, especialmente cuando hay intervenciones, ¿no? Y finalmente tenemos otros dos aspectos que son que nos permitan obtener indicadores de interés e importancia. ¿Para qué? Para toma de decisiones. Se supone que un modelo multiescala va a llegar a la intervención, sea control vectorial, y para poder conocer los resultados de esas actividades, tenemos que guiarnos sobre los resultados a nivel de toma de decisiones, es decir, lo que está bien o mal. Si tengo que cambiar algo, ¿dónde tengo que cambiarlo? Para eso se necesitan indicadores de incidencia, de costo, de riesgo o de lo que uno quiera inventar, que sean útiles como indicadores. Finalmente, decidir el nivel, cuando el nivel es muy desagregado del modelo y al mismo tiempo es muy amplio porque abarca muchos componentes, tenemos que ser conscientes de que eso va a exigir muchos recursos de computación. Por suerte me comentó Soledad, una vez que le comenté esto en un mail, que por ejemplo en el instituto de ella hay unas computadoras con un tipo clúster que tienen una capacidad de hacer esos cálculos en paralelo, de altísima capacidad de computación, porque son con modelos que exigen mucha, pero mucha intensidad de computación. Y finalmente, para el cierre final, queremos ver que esto, para que sea un posible modelo a desarrollar fructífero, se necesitarían recursos, pero más que nada, en este caso, humanos, ¿no? Es decir, que esto, obviamente, como un poco ya estaba insinuado anteriormente en la otra diapositiva, se necesita un trabajo en equipo, y se me ocurren por lo menos dos requisitos, por lo menos, que deben estar claros al inicio. Uno, para que sea de buenas probabilidades de éxito. El compromiso de cada miembro del equipo de dedicarse al proyecto con un cierto tiempo, que cada uno tendrá que especificarlo y plantearlo para ver si es suficiente, y que una vez especificado debe ser respetado. Más que nada porque acuérdense de que los efectos de un componente afectan el avance de los demás componentes. Y el otro es que para este tipo de cosa compleja, multiescala, se necesita un buen coordinador. Un coordinador que pueda unir puntas entre esos componentes, porque están en una dinámica permanente de intercambio de información, dinámica de procesos, de valores de parámetros, etc. Es decir, que si un componente queda trabado o atrasado por alguna razón, los demás componentes se van a ver a su vez afectados para poder seguir avanzando. Por lo tanto, la existencia de un coordinador adecuado sería la principal garantía de éxito para un proyecto de este tipo. Sé que no es fácil,
Y todo eso requiere, a su vez, recursos de tipo económico, porque armar equipos de este tipo no es fácil. Hay que, aunque cada uno no se necesita contratar personas, a menos que ocasionalmente para ciertas labores puntuales quizás haga falta, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque coronavirus fuera del panorama del escenario, en algún momento es importante que estas reuniones como las de hoy, de tipo Zoom, virtuales, no van a ser suficientes y se necesitaría reunirnos físicamente para poder en talleres de 2, 3, 4 días full, empezar a avanzar de una manera más contundente. Eso sí, monetario, reunirnos, esto va a que yo no sé, porque soy de taller, si es que esto estaba como creo que inicialmente había planteado Soledad y David, apuntando a pedir recursos de grant a alguna fundación. Creo, Soledad, quizás nos puedas aclarar más adelante, pero en ese caso creo que unos recursos monetarios para garantizar estas dos condiciones quizás sean necesarios. Bueno, nada más, perdonen que me tomé más tiempo del necesario. Muchísimas gracias, Jorge. En realidad, disculpa vos que en los 2 días, por ser el último en la lista, has quedado pobre con la obligación de ir a los trotes. Wow, bastante masivo. Bien. Gracias por la presentación. Yo creo que como manera de coagular y de ordenar un poco, ha sabido creo que plasmar bastante bien cuál era el espíritu o la intención detrás de esta reunión, teniendo en cuenta que tenemos un proyecto mucho más humilde actualmente con David, pero que apuntamos un poco mucho más grande. Y sabiendo que para eso, bueno, justamente hace falta recursos humanos, como dijiste, y por eso, y sobre todo interdisciplinariedad, particularmente para considerar, un modelo como el que, o un esquema como el que vos has planteado. Volviendo a lo ultimísimo, después a otros comentarios supongo que se sumarán, efectivamente, desde el principio quedó claro que esto es un proceso, que evidentemente no podemos atacarlo de hoy para mañana y obtener resultados a corto plazo. Yo creo que eso para todos es bastante claro, nunca fue mi intención. Sin embargo, es importante dar un puntapié inicial, dejar esta opción abierta, continuar estas reuniones. Simplemente tenía la intención de comenzar y sin embargo yo creo que hay toda una continuación que, dada las distancias y el contexto, hay que continuar vía virtual, vía intercambios de mails, llamadas, nuevas reuniones, y obviamente yo en el momento también ya había hecho una búsqueda de algunas oportunidades de esquemas de financiación de este tipo. Acá en Suiza hay muchísimas oportunidades, en Europa de un modo general, y mientras que haya un partner, al menos en Europa, generalmente es mucho más fácil aplicar este tipo de esquemas. Para proyectos de alrededor de 5 años, por decir algo, porque obviamente esto, de nuevo, son a considerar subesquemas, los diferentes subesquemas, digamos, a la hora de sumar todo, hay que considerar proyectos más bien a mediano y largo plazo. No sé si hay algún otro comentario que hacer. Sí, comentarios hay un montonazo. Y bueno, como siempre, Jorge se encarga de abrir la cabeza y tirarnos por encima un ropero de realidades. Una topadora. A ver, yo creo que tendríamos que darnos una agenda de corto plazo, digamos, como para decidir cómo caminamos estos primeros pasos, digamos, ¿no? A mí me parece que el panorama que, digamos, por un lado mostraron las conferencias que escuchamos, más este cierre que hizo Jorge recién,
me parece que valdría la pena volver sobre, ahora específicamente, los próximos pasos, digamos, definir los próximos pasos. Y me parece que no lo vamos a poder hacer en los próximos 10, 15 minutos que tenemos todavía disponibles. Yo casi que propondría que pensáramos en un próximo encuentro a corto plazo, digamos, pero en el medio mastiquemos un poco todo lo que ha estado poniéndose sobre la mesa en estos días, y particularmente el esquema que mostró Jorge en su presentación, porque bueno, yo tengo algunas ideas en la cabeza para tratar de simplificar un poco la complejidad que tenemos por delante, pero me parece que valdría la pena